queridísimos amigos de Movimiento. Este es un espacio más de su podcast, ese podcast de tu preferencia. O sea, ya va a ser el de tu preferencia ahora, ¿no? Sí. Eso es de viejito, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Un poquito, sí, es así como decías, la librería de tu preferencia, ¿no? Seguro eso tu abuelito lo decía. Pero bueno, vamos a empezar y van a ver por qué todo este cotorreo alrededor de si tu abuelito o tu papá, y van a ver por qué les voy a contar un poco de cómo invité a Ivana aquí a que estuviera en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por esta gran oportunidad de empezar a hablar y de seguir hablando de este tema que nos concierne a todos, que tiene que ver con la masculinidad, o sea, la evolución, el crecimiento del género masculino y de todo esto que tenemos que hacer para ir hacia adelante. Yo te quiero pedir un favor antes que nada. Pícale ahí en YouTube a la campanita para que pues nos empieces a seguir, ¿no? Estoy de acuerdo. Y ya pues empecemos así. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mi queridísima Ivana, nos conocimos en el mundo digital, como me ha sucedido en los últimos años, con gran parte de la gente con la que me he estado vinculando. Yo empecé a ver todo el contenido que había detrás de Ivana y de toda esta red de soporte que ha creado. Y fue muy interesante ver a alguien hablar con tal nivel de autoridad de dos cosas que hoy vamos a hablar. Uno, que tiene que ver con el mundo de la intimidad, porque obviamente tú eres experta en sexualidad. El mundo de la intimidad, pero por el otro lado también importante, relaciones de pareja. Y entonces tú te has de imaginar y dices, bueno, pues el Barbas tiene 50, pues entonces más o menos por ahí va a invitar a alguien de su vuelo, ¿no? Pues para que la conversación te ponga así. Pero no, queridos amigos, no. Cambiamos la ecuación y por primera vez en esta segunda temporada del podcast tenemos a alguien menor a 30 años. Mi querida Ivana tiene 26 años, fíjense nada más, psicóloga con especialidad en sexualidad y en relaciones de pareja, a una edad muy corta, pero con un gran conocimiento y una gran pasión por hacer esto que es el bienestar emocional, el bienestar personal y el avance del mundo. Mi queridísimo Edilberto Peña, que es un gran psiquiatra que estuvo con nosotros en la temporada 1, me dijo que existen alrededor de, por cada 5,000 personas, un especialista de la salud. El cual es un dato terrible. Sí. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos muy lejos de uno de los grandes dolores de los seres humanos el día de hoy, que tiene que ver precisamente con la salud emocional, ¿no? Eso es. Bienvenida a Movimiento, mi querida Ivana. Ay, no, pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Un gustazo estar compartiendo contigo el día de hoy. No, hombre, pues muchas gracias a ti, ya como lo dije ahora. Y fíjense, antes, aquí fuera del aire, antes de empezar a grabar el podcast, empezamos a hablar de algunas cosas, pero la pregunta y el tema que queremos tratar con Ivana es cómo nos estamos relacionando de una manera diferente. Y ojo, importantísimo, ¿por qué? Porque tienes a 4 generaciones convergiendo en el mundo. Hoy, desde los centennials hasta los millennials, la generación X, de la cual yo formo parte, y los baby boomers, ¿no? Y esto en este contexto de profesional, personal, en todos los contextos, ¿no? Y entonces ha evolucionado y ha cambiado de manera muy ruda la forma en la que nos estamos relacionando. Y cuando digo relacionando, estoy hablando de pareja, que es tu especialidad obviamente, pero también relacionándonos profesionalmente, relacionándonos en muchos de los factores en los que hoy estamos. O sea, amistad, muchas. Ese es, fíjate, un gran tema, el tema de amistad que podríamos hacer. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿ha cambiado la forma en la que nos relacionamos? Obviamente con la perspectiva que tienes desde los pacientes y un poco la historia. ¿Por qué ha cambiado? Demasiado. O sea, creo que lo primero es que estamos como en una etapa del amor líquido. O sea, esa es una terminología que utilizamos mucho en parejas, pero pues también con todo tipo de relaciones. Si te das cuenta anteriormente en la etapa de nuestros abuelitos o en... O sea, la de nosotros estás diciendo. No, o sea, como más de los, pues sí, 80, 90, o sea, como por ahí. Pues es la de nosotros. Era muy común que, por ejemplo, cuando se te rompía algo, una silla, un televisor o algo, tú lo arreglabas, ¿no? Actualmente ya tenemos tantas opciones que podemos reemplazarlo de forma instantánea. Lo mismo sucede con el amor. Exacto. Creo por que eso sí. es líquido. Sí, por eso es líquido. Porque realmente no lo estás construyendo y simplemente se está difuminando, no de una forma o de otra. O no estás volviéndolo algo más sólido, algo más concreto. Creo que hay muchas personas que actualmente sienten o sentimos que pues no funcionó con esta, hay otra. O no funcionó con él y hay otro.
¿no? Cuando la realidad es que tenemos que construirlo desde el inicio, porque eso nunca va a funcionar. Si estamos cambiando constantemente de pareja, de amistades, de simplemente, pues sí, o sea, formas de relacionarnos, nunca vamos a tener algo concreto o específico que realmente podamos construir desde el inicio. Entonces creo que eso es lo que más ha cambiado últimamente, ¿no? Y más también por este tema de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de los nuevos aparatos. Ya hay un buen de aplicaciones de dating apps y todo, en donde realmente tienes tanto de dónde escoger o tanto de dónde elegir, que cuando alguien llega y a lo mejor te quiere demostrar algo que tú estás buscando, dices, no, porque a lo mejor no tiene esto, y le buscas un pero más y entonces te vas a la siguiente o al siguiente. Entonces creo que eso es lo que está pasando actualmente. Fíjate que una de las cosas que desde la psicología he podido ver a través de lectura y también escuchando a algunos creadores de contenido y expertos en el tema, líderes de opinión en el tema, es que esta parte de la búsqueda inmediata de gratificaciones, ¿no? Sí. Entonces, eso lo que hace es que te da un nivel de tolerancia menor a la frustración. Exacto. Y también lo que hace es que pues, te da un nivel de satisfacción, de insatisfacción terrible, digámoslo así. Vamos a entrarle en específico al mundo de los hombres, que tú desde aquí hay dos formas de verlo. Desde Ivana, la perteneciente al mundo millennial, casi centennial, o Ivana del otro lado, que es la experta, digámoslo así. Hombres en específico. ¿Qué está pasando con los hombres en el tema de las relaciones, Ivana? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Mira, creo que lo principal es de que sí tenemos que romper con muchas creencias o barreras limitantes, ¿no? O sea, formas de relacionarnos y forma de percibirse, ¿no? En este caso a los hombres. Creo que a mí lo que me ha pasado mucho en mi caso, ¿no? Y con pacientes y con personas que yo he conocido del sexo masculino, es que primero hay un miedo muy grande a ser vulnerable o a ser emocional o a conectar realmente con sus emociones, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes de 50, 60 años que me dicen, nunca en la vida he ido al psicólogo y nunca en la vida me he preocupado, priorizado mi salud mental, ¿no? Por un tema de ciertos estigmas de los hombres no lloran, los hombres son los fuertes, los hombres son los que pues no conectan con esta parte emocional, y creo que es algo sumamente violento, porque al final de cuentas hombre, mujer lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor alguna anatomía diferente, pero al final somos personas, somos seres humanos y todos tenemos el derecho a sentir. Lo siguiente es que creo que falta mucha conciencia sobre ciertas cosas. O sea, creo que cuando nos estamos relacionando con una persona, a veces no estamos conscientes de por qué nos estamos relacionando con esa persona. Muchas veces por ciertas carencias emocionales que tenemos, que buscamos sustituirlas o satisfacerlas a través de la otra persona. Entonces creo que si uno no está consciente de por qué soy así o por qué me estoy vinculando, por qué me estoy relacionando, creo que también puede ser una limitante muy, muy, muy fuerte, ¿no? Creo que también yo lo que he visto muchísimo es este miedo al compromiso, ¿no? O sea, este miedo al compromiso en donde yo sé, y creo que esto no es algo general, de generalización, porque yo he conocido a hombres muy buenos que dicen, yo me quiero comprometer y yo quiero amar y yo quiero una relación de pareja que construya todos los días, pero creo que también hay como que esta otra parte en donde es como, no, es que qué miedo comprometerme, no, qué miedo que me vea vulnerable, o no, qué miedo que ahí, realmente pueda amar. Perdóname que te interrumpa, pero afuera, cuando estábamos empezando el podcast, hablamos sobre eso. ¿Qué es la vulnerabilidad? O sea, a ver, cuéntame, para ti, ¿qué es la vulnerabilidad? El permitirte ver emocionalmente sensible con la otra persona. O sea, el que tú puedas mostrar tus heridas sin miedo a que la otra persona te juzgue. Que al mostrarte esas heridas luego las use en tu contra. Exacto. O sea, una persona vulnerable es aquella que puede decir, ¿sabes qué? Esto sí me lastimó. No, o esto sí me dolió, o esto sí me enojó. O sabes que, oye, este tema me movió un poquito, pero sin este miedo a que la otra persona te vaya a juzgar. ¿Me explicó? Y déjame conectar esto con una cosa bien importante. Es que históricamente, en el guión en el diseño del guión tradicional de hombre, una de las cosas que se decía es, pues, aguántese como los machos, ¿no? Exacto. Y entonces, parece ser que hay una línea muy delgada entre aguantar y ser vulnerable, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con los hombres de menos de 30 años? ¿Tienen clara esa línea? ¿O todavía no está clara? ¿Se está construyendo? O sea, desde tu óptica, ¿qué está pasando ahí? Mira, creo que actualmente, después de COVID específicamente, se detonaron muchísimas cosas, ¿no? O sea, temas de ansiedad, de depresión, de insatisfacción en la vida personal,
Entonces creo que desde ahí sí incrementó mucho el caso de personas que han ido a terapia y también en el sexo masculino, ¿no? En los hombres. Entonces creo que sí ha logrado evolucionar un poco, la verdad. O sea, creo que no es como antes de que había tantos constructos sociales alrededor del hombre, y creo que actualmente sí hay más hombres que se permiten verse vulnerables o simplemente compartir su historia. Igual en redes sociales yo he visto muchísimos creadores que ya es de que son súper vulnerables, ¿no? O sea, y platican absolutamente todo, o sea, temas hasta pues de intimidad, ¿no? Sexualidad y todo esto. Entonces creo que sí se ha roto, pero creo que también falta mucha psicoeducación en la parte de inteligencia emocional. O sea, la capacidad de inteligencia emocional es tú saber específicamente qué está pasando contigo y saber gestionar tus emociones de la forma correcta. Sí, en qué emoción estás, en dónde estás ahora, pero... Exacto. Y lo hemos dicho aquí en Movimiento infinidad de veces, tú no puedes amar lo que no conoces. Y entonces, cuando tú le preguntas, hace algunos años alguien me dijo una frase que luego se convirtió en una conferencia, y es: los hombres vivimos entre estar felices y encabronados, nada más, ¿no? Entonces, pero la realidad es que pues tú no te puedes mostrar vulnerable si todo tu mundo se enfoca en dos emociones nada más. Y yo es lo que siempre digo, querida amiga, usted que nos está viendo, por el gran audiencia de mujeres que tenemos, por favor, en el momento en el que no lo veas feliz, no le preguntes si está enojado. Porque estás de acuerdo que eso pasa, ¿no? Sí, normalmente sí. oye, ¿qué tienes? Nada, ¿estás enojado? O sea, ¿cómo, güey? Ya me estás condicionando a una emoción en lugar de decir, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Exacto. Es que también, Ivana, la conversación de los dos lados tiene que cambiar. Sí. Porque si estamos esperando que solo cambie de un lado, y te digo, la preocupación de nosotros, los de la generación X, hacia ustedes, es voltear a ver que hay patrones que están igualitos, Ivana. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es que justamente creo que el enojo se relaciona con hombre y tristeza con mujer, ¿no? O sea, como que son dos emociones sumamente extremistas, dicotómicas, ¿no? De que luego el hombre está enojado o el hombre por eso está actuando de esta forma, ¿no? Entonces creo que sí la narrativa que ambos géneros tiene que cambiar, ¿no? Porque creo que es muy normal que sí generalicemos, ¿no? Que si una persona nos hace algo, entonces ya todos son igual o todas son igual, ¿no? Cuando no es la realidad, ¿no? Cada persona es diferente y cada persona actúa de la forma en la que quiera. Oye, ahora déjame preguntarte una cosa, porque a nosotros nos pasaba que decías, ¿por qué me topo con esa? ¿Por qué me topo con...? O sea, es que me volvió a pasar lo mismo. Claro. O sea, la típica historia. Y entonces volteas hoy y dices, pues tenemos más visibilidad de muchas cosas. Y las banderas rojas son más evidentes de repente ahorita. ¿Qué sucede cuando un hombre dice, es que me volvió a pasar otra vez el mismo tipo? O sea, me topé con una mujer de este tipo. Claro. Mira, creo que hay una frase muy buena que acaba de salir justo en una película, la de, aquí termina con, el romper el círculo, perdóname, esa que dice, o rompes el patrón o el patrón te rompe. Sí. No, o sea, y creo que esto va hacia ambos géneros y bueno, en los hombres, o sea, creo que es muy importante cuestionarte el qué se está repitiendo constantemente cada vez que te vinculas con una mujer, ¿no? O sea, cuáles son aquellas, pues sí, señales de advertencia, las red flags, ¿no? De cómo es la persona. Yo algo que me he dado mucho cuenta en este como estudio que yo he tenido es que sí hay como que un patrón o ciertas características específicas de aquellas personas que te detonan más, ¿no? O sea, en el tema de las mujeres, a lo mejor son mujeres que, por ejemplo, yo lo he visto mucho en hombres, que idealizan, ¿no? O sea, que idealizan muchísimo a esta mujer de que está guapísima, tiene un cuerpazo, es exitosa, entonces representa algo importante para ellos. Cambió ese perfil un poquito de unos años para acá, ¿no? O sea, ya ahora, antes era solo el atractivo físico, y lo digo, es una realidad, no es con ninguna intención. Antes era pues, con que estuviera linda y hubiera estudiado, porque ya la estudiada era importante. Y fíjate, te voy a contar algo, o sea, de los 60, 70, donde las mujeres no tenían, antes, donde las mujeres no tenían acceso a la educación y empezaron a tener acceso a la educación. Luego de ahí, entonces, lo que en los 80s, 90s, 2000 se convirtió es que el diseño de la mujer ideal que nos pedían a nosotros los hombres era que tenga carrera. Porque el tener carrera partía de una perspectiva que era porque si en algún momento tú necesitas que ella se ponga a trabajar, lo puede hacer. Y yo digo, muy bien, para esa época estaba muy bien, pero es tristísimo. Sí. Es muy triste, ¿por qué? Porque pues es que la educación va más allá del trabajo. Claro. La educación es valores, es disciplina, es estructura, es muchas cosas. Entonces, perdón,
si tú decides quedarte en la casa, está bien. Pero con preparación te aseguro que vamos a ser un mejor equipo. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que ya entonces ahora cambia el perfil. Y entonces ahora dices, bueno, que sea exitosa profesionalmente también. O sea, linda, exitosa. Entonces lo que digo es que entre los dos ya nos hemos subido la vara hacia lo que quieres. Porque, pues, pero ojo, mucho cuidado. Si tú, si llegas a ser CEO de una compañía, pues a mí ya, como que ya me cuesta trabajito, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo lidiar con eso? O sea, ¿cómo lidian los chavos de 25 o 26 años que se están graduando, que están en un proceso así y que empiezan a crecer? ¿Cómo lidiar con eso, Ivana? Sí, mira, creo que algo que dices es muy importante, porque antes pues sí buscaban a lo mejor que tuviera una carrera, ¿no? La mujer y todo. Siento que actualmente sí hay como que este miedo a que a lo mejor tu pareja pueda llegar a ser exitosa o que le vaya muy bien económicamente o que tú a lo mejor por tener esta creencia de que eres el único proveedor o el que tiene que ganar más, te limites a realmente poder conocer una mujer muy buena, ¿no? O sea, en este tema del dating. Creo que no es algo general, creo que es en específicas personas, ¿no? De no hacernos chiquitos solamente porque nuestra pareja sentimos que que es más grande que nosotros, ¿no? O sea, creo que ese sería el primer punto. Creo que actualmente también, ahorita siento que la sociedad está como muy rápida, ¿no? O sea, yo últimamente me he dado cuenta que todo mi Instagram está lleno de temas de ya me voy a casar o ya estoy comprometido, ya tengo hijos y todo, y creo que realmente no te permites el realmente conocer bien a la persona, ¿no? O sea, a los 26, yo que tengo 26 años, no se me pasa ni por aquí ahorita, ya me quiero casar, ¿no? O ya quiero tener hijos. O también lo veo con muchas amigas, y tengo amigas que están casadas y otras que no, pero sí siento que no hay como que prisa por ya tener como que esta estabilidad romántica de ya hay que casarnos y todo, porque tampoco eso indica que la relación vaya a ser sana o que vaya a perdurar o que... Oye, que pero mucho, sí, ¿no? sí sigue existiendo todavía. O sea, es que no me gustaría ponerle un porcentaje porque entiendo que los números no mienten Claro. y si logras decir un porcentaje, pues está claro qué es lo que está pasando y no estás generalizando, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que yo sí veo que sigue habiendo los chavos que pues, a los 24, 25 se casan. O sea, que no está mal, no digo que esté mal, pero donde sigo viendo la bodota grande y al año, ¡pum!, fuera. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿qué no aprendieron del formato tradicional? Claro. O sea, de hecho sí hay estadísticas, ¿no? Que comprueban en los últimos años cuál ha sido el porcentaje de divorcios y si es un 80%. O sea, sí es demasiado alto. O sea, es algo que yo estudié, es algo que yo leí en un artículo. Y creo que lo que justo está pasando es más por el tema social, ¿no? De que pues ya hay ciertas creencias que son tuyas y ciertas creencias que son inculcadas, ¿no? Entonces como que siento que tú te metes a Instagram y lo primero que ves es ya se está casando, ya está teniendo pareja, ya está teniendo hijos y a ti te entra la presión de no, es que yo tengo que hacer lo mismo. Sí, claro. ¿No? O sea, porque si no, ¿en dónde entro? ¿No? Creo que el mundo se está rigiendo mucho por etiquetas y por categorías. Oye, ¿y quién desde tu perspectiva como experta, quién está más en esta creencia, hombres o mujeres? No, mujeres. ¿Mujeres? Sí, o sea, las mujeres sí estamos así de que nos meten muchas presión de esto del reloj biológico, de que si a los 35 no tienes hijos, ya no vas a poder nunca tener hijos, que son creencias sumamente tontas. Eso es una gran mentira. Porque no es cierto, exacto. O sea, de hecho hay una alta probabilidad que después de los 35 años puedas también quedar embarazada, pero sí es más a las mujeres. O sea, creo que a nosotras sí nos meten esta creencia de la boda perfecta y la casa perfecta y los hijos y como que lo romantizamos muchísimo, ¿no? Que también creo que tenemos las mujeres creencias muy erróneas sobre eso y creo que los hombres sí pueden llegar a sentir esta presión, ¿no? Porque sí yo he visto comentarios como, oye, ¿y cuándo me vas a dar el anillo? Oye, ¿cuándo la boda? Es y que, oye, no sé qué. Oye, con muchísimo respeto, vamos empezando con el tema desde... o sea, entiendo. Y el otro día me decían, es que no seas hater con el tema de las costumbres. Y yo decía, bueno, está bien, no hay ningún problema. O sea, lo del anillo. Y es que digo, a ver, ahí vas, te vas a gastar un platal en el anillo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no lo inviertes en otra cosa, no? En lugar de tenerlo que dar, pero la presión social y eso sigue estando ahí. Es de las cosas que digo, Ivana, ¿por qué no crecemos como sociedad? ¿Por qué no crecemos y vamos diciendo, o sea, gastarte un número con muchos ceros en una boda para que al año te divorcies? O sea, inviértelo en un bien raíz, inviértelo en otra cosa. Entonces, creo que es mucho más y ahí es donde es nuestra responsabilidad como hombres, en esta parte de la racionalidad, decir, oye,
vamos para allá, ¿no? Pero sí. si no crecemos y evolucionamos como género, van a seguir pasando estas cosas. Claro. Donde si tú me presionas para que te dé el anillo, yo voy a decir, claro, pues es lo de... Y si no te lo puedo dar, entonces está en juego mi masculinidad, porque mi masculinidad está en juego a lo que yo puedo dar económicamente, ¿no? Uh-huh. El dinero es muy importante. Claro. Es fundamental en un mundo transaccional como este. No digo que no, pero hay que ir cambiando esas formas. ¿Cómo romper desde nuestra masculinidad, desde el hombre y esos patrones? Sí. Mira, todo lo que dices considero que es algo que está pasando actualmente esta generación. Todo sí se le indica como al dinero, o sea, hasta también en las mujeres, no sé si eso pasaba anteriormente, pero ahorita relacionan el tamaño del anillo con cuánto te quiere tu pareja. Eso pregúntale a tus papás, a tus tíos. No les importaba eso. No, claro que sí. Ah, ¿sí? Mientras más grande, más te quiere la persona. Claro que sí, ¿cómo no? No, eso sí no sabía. Y entonces es muy lindo. Pues, nada más ve, o sea, no quiero decir Instagram, pero voltea a ver y si era... O sea, a lo mejor no era el tamaño, pero era pues, la piedra y cómo era y cuánto te había costado. Y entiendo que a lo mejor esto puede sonar whitezican y dices, pues es un segmento de la población. Y digo, claro, bien. Pero vámonos a otros lugares, a otros niveles socioeconómicos. Y no es el anillo, pero es otra cosa, que al final te termina. Entonces, donde digo, de nuevo, hombres... Nuestra responsabilidad, y tú que tienes un hijo de 20 y tantos años que está a punto de hacer la pendejada, perdón por la palabra, de aventarse a tener, o sea, conciencia. Sí, es que justo esa es la palabra, o sea, esto que me preguntas, ¿cómo podemos empezar a romper con esto? O sea, creo que viene de una perspectiva muy individual, ¿no? O sea, tú por más de que veas que socialmente o externamente a ti se están haciendo ciertas cosas, no significa que tengas que ser parte de, o no significa que tengas que seguir el mismo camino de otra persona, ¿no? O sea, creo que es mucho más importante cuestionarte qué a ti te hace sentir feliz y pleno, que realmente lo que las demás personas puedan llegar a estar haciendo o pensando sobre ti, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también considero que una boda no dictamina o no determina el nivel de amor que hay en la relación, ¿no? O sea, porque creo que también una vez de que tú puedes estar increíble con tu pareja, ¿no? Y la relación es sana, hay conflicto porque en todas las relaciones de pareja hay conflicto, pero ya cuando tú le pones esta presión de el papel y la boda, y entonces también pueden empezar a cambiar muchas dinámicas de pareja, ¿no? Porque ya lo sientes como algo muy condicionado y como algo muy limitante, ¿no? Entonces es cuestionarte, ¿por qué quiero tener, todo viene a las de la conciencia, ¿no? ¿Por qué quiero una boda? ¿No? O sea, ¿qué podría hacer también con este dinero de la boda? Que a lo mejor algo más chiquito con gente que sí conozco y que sí quiero que sea parte de, porque también las bodas masivas va gente que ni te vas a acordar que fue. No, pues o sea, estás pagando todo una eso, exacto. O sea, que yo también por eso. Y está más bonito tener una boda chiquita, ¿no? O sea, con gente que tú amas y todo. O sea, decir, como, a ver, la gente siempre va a criticar, ¿no? O sea, siempre alguien va a tener una crítica sobre nosotros. Hagamos lo que hagamos las cosas bien, hagamos las cosas mal, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que tú crees sobre ti o lo que las demás personas creen sobre ti? Creo que eso es lo más importante, ¿no? El también tú romper con estas creencias que tú tienes, ¿no? O sea, si a ti te inculcaron toda tu vida que tú tenías que ser esta persona, entonces rompe con eso. ¿Por qué tú te meterías dentro de un molde en donde realmente tú no quieres estar? ¿No? Entonces creo que va a ser todo desde el trabajo personal interno que cada persona hace. Que sí, y en el caso de nosotros, no importa la edad que tengas como género, por eso la responsabilidad de abrir estos espacios, por eso la responsabilidad de los círculos de hombres, por eso la responsabilidad, o sea, los talleres que se dan de desarrollo personal no es para cuando tengas 40 o más que ya no puedes ir de fiesta, no, es que mientras más rápido empecemos como hombres a evolucionar y a crecer, más vamos a romper el patrón. Me vienen muchas preguntas a la cabeza alrededor de los hombres en tu generación. Y quiero arrancar con la siguiente. Últimamente, te conté, yo tengo 2 hijas, una de 17, una de 16 y otra que va a cumplir ya en unos meses 20 años, ¿no? Y entonces, en las conversaciones que hemos tenido alrededor de cómo se vincula y cómo se relaciona con el género masculino, escucho muchas cosas preocupantes, Ivana, muy preocupantes para nosotros como papás, pero también como género. Y es lo sencillo que se ha vuelto el acusar por abuso, cosas en las universidades como estas listas
negras que existen, donde hay niños que ya están baneados y puestos ahí porque tienen 2 o 3 o 4 denuncias. Otra, ir a poner una denuncia sencillito, sin que te pregunte, o sea, nada. Entonces, es que creo que el péndulo se está yendo del otro lado y veo a un segmento de hombres de menos de 30 años con mucho miedo a vincularse. ¿Por qué? Porque a lo mejor me enseñaron a mí que el mundo era así, pero el mundo me está regresando a golpes que no es así. Y entonces, pues sí, oye, pues te quise dar un beso o te quise dar algo y ¿dónde está esa línea delgadititita entre... Entiendo que cuando es no, de acuerdo completamente. Pero, ¿qué sucede si algo por torpeza de la edad hago? Que no tenga nada que ver, obviamente, con una agresión física, digamos así. Pero por torpeza digo una cosa, digo algo. Y entonces ya lo tomas, lo malinterpretas y lo mandas al mundo, a la autoridad y me pones una tacha. O sea, ¿por qué está pasando eso? O sea, y te digo, veo a los niños con mucho miedo. Sí. Sí, yo creo que también sí ha estado muy fuerte ahorita, ¿no? O sea, en esta época están en las universidades pues ya lo del tendedero, ¿no? Eso es, el tendedero. El famoso tendedero. Explícale a nuestra audiencia, porque te voy a decir una cosa, en este podcast nuestra audiencia es 66% hombres, hay muchas mujeres y el promedio de edad está de 35 para arriba. Explícale al amigo que como yo tiene 50, ¿qué es el tendedero? Bueno, el tendedero ahorita está mucho en las universidades o en algunas redes sociales, en donde pues tú como mujer cuentas tu experiencia de abuso sexual con un hombre que tuviste y entonces tú pones un nombre y pones pues sí de en cierta forma lo que hizo contigo, ¿no? Entonces pues se basa más en poner el nombre del hombre que cometió esta conducta contigo, ¿no? Y entonces pues por ejemplo en la Ibero pues hay una pared enorme, ¿no? En donde pues ponen los nombres o también hay una página ahorita. ¿Nombre, apellido y todo o nada más? Sí, nombre y apellido. Todo. Pones absolutamente todo. Y entonces, ¿y yo como hombre tengo derecho a llegar y quitarlo o es imperdible que lo quieras quitar? Yo recomendaría no lo hagas porque al final pues siempre hay gente que está observando pues que tú estás ahí. Ahora, entonces lo pueden... ¿Cuál es la intención de eso? ¿Exhibir algo que está sucediendo? Sí, o sea, para las mujeres es como una forma de poder, pues sí, levantar la voz a través de lo que esa persona nos pudo haber hecho, ¿no? Que sí sé que suena un poco como abrupto, ¿no? Pero creo que sí muchas veces nos han limitado a nosotras a poder hablar y a poder compartir nuestra historia. Completamente de acuerdo. Estoy contigo en el derecho de tener voz, pero ojo que en el derecho de tener voz y si esa voz es desde la violencia, porque eso entiendo que es violencia y sé que esto no va a gustar y sé que es un tema polémico y sé que lo estamos tratando con la intención de compartir el conocimiento, ¿no? Entonces bien, pero estoy de acuerdo, pero si tú pones mi nombre ahí, o sea, pones el nombre de este chavito, lo pones ahí, sin contexto, sin nada. Y si otra niña va y pone su nombre, entiendo que pues cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Si hay 5 veces tu nombre, pues hermano, tienes un problema de fondo, ¿no? Sí, porque hay unos que se repiten cañón. O sea, no estoy diciendo que una vez sea bueno o malo, no digo, pero lo pones ahí sin contexto y el chavo con una mala educación en casa, vámonos para atrás, se retrae todavía más de lo que sucede. Se afianza mucho más a sus creencias negativas o a estas creencias limitantes. Y entonces, y no estoy diciendo que pobrecito, pero lo que estoy diciendo es que cuál es la forma correcta de hacerlo. Y no sé si el problema sea el sistema en el que vivimos. Sí, definitivamente sí. O sea, por eso es que todos los años las mujeres marchamos, ¿no? Para defender y alzar nuestra voz. Porque sí creo que hay muchas negligencias, ¿no? O sea, políticas, en donde pues sí hay muchísimos casos de denuncia de abuso sexual hacia una persona y aún así el gobierno no hace nada, ¿no? O sea, no se está dando como que el castigo necesario. Entonces, por eso empezó este movimiento. Porque es como, ok, si ya en el lugar en donde vivo no está haciendo nada, esta es mi manera de yo alzar mi voz y poder decir lo que a mí me pasó o quién lo hizo. Creo que más que eso, creo que más bien deberíamos estar hablando de cómo prevenirlo, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, creo que lo que puede llegar a pasar mucho es que
a los hombres a lo mejor se podían pues sí educar en lo que es el consentimiento, ¿no? O sea, de siempre preguntar antes de que vayas a hacer cualquier cosa. No preguntar, oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿te puedo dar un beso? Oye, ¿te puedo agarrar la mano? Oye, ¿no? O sea, creo que sí es algo mucho de conciencia, tanto como para hombres como para mujeres, porque pues también creo que las mujeres tenemos esta responsabilidad de decir como, oye, ¿puedo hacer esto? ¿No? O sea, esto es va para los dos. Y es que la educación ¿no? ahí es donde nos da, ves la serie de Baby Reno, ¿no? O sea, ay, sí, bueno, sí está dura. O sea, sí. Yo digo, ay, y es ahí donde, ahí sí baja el machismo y dicen, ay, ¿cómo? Pues es mucho mejor que tengas a chavas estoqueándote. Yo digo, no, hermano. No, es que no, eso ya es una adicción obsesiva, o sea. Y entonces, tú como hombre, o sea, algo que he aprendido es que los límites son de ti, para el mundo. Sí. O sea, tú los pones ahí. Entonces, como hombre, tú también tienes la responsabilidad de decir no a esto, ¿no? Claro. O sea, no estoy dispuesto a ir a este lugar. O sea, no estoy dispuesto a que tú entres a este lugar y pisotees eso, ¿no? Y entonces volvemos al tema de la vulnerabilidad confundida con el aguántese, ¿no? Entonces, pero, y como tú bien decías, esto es un tema del sistema. La gente dice la Matrix. Me gusta mucho cuando dicen la Matrix. Amo, porque nadie sabe qué es la Matrix. Sí, no, pero es como, soy parte de la Matrix. Soy parte de la Matrix. Y te dicen así muy como... millennial. Sí, muy millennial. Tú eres de la Matrix. Y yo digo, no es Matrix, es, digamos que es la estructura social en la que vivimos. Sí. O sea, eso es. Sí, no, y justo algo que creo que es muy importante es también como la forma en la que dices las cosas, ¿no? O el tacto que tú tienes. O sea, muchas veces sí a las mujeres algo que nos puede llegar a pegar mucho es el rechazo, ¿no? Y bueno, creo que a los hombres también, pero pues a nosotras el rechazo, como no sentirnos deseadas o como que no sentirnos atractivas. Y creo que también es mucho de cómo el hombre se lo está comunicando a la otra persona, ¿no? O sea, en la parte, pues sí, sexual, de una forma o de otra, pues si no quieres, no quieres, y punto, ¿no? O sea, pero no es porque hay algo mal contigo ni nada, es porque no tengo ganas o ahorita no quiero. Porque no quiero. O ya sabes, o también, por ejemplo, o sea, si alguien está borracho es un no. Claro. ¿No? O sea, si tú estás borracha o tú estás borracho y no estás consciente o no estás con el consentimiento de sí quiero y estoy súper viva para hacerlo, lo que sea, no lo vas a hacer. No va a pasar. No, oye, mejor nos esperamos. O sea, te esperas al siguiente día cuando ya las cosas estén más claras, ¿no? Cuando la persona esté consciente, cuando la persona realmente quiera. ¿No? Entonces creo que todo esto se le relaciona mucho. Si hay casos en donde no hay alcohol o alguna sustancia de por medio, por lo general sí es cuando hay alcohol o alguna sustancia, ¿no? Pero creo que sí es muy importante cuestionar y preguntar, ¿no? O sea, ¿de quieres esto? ¿Te gusta esto? ¿Podemos hacer esto? ¿No? ¿Te sientes cómoda? ¿Te sientes tranquila? O sea, creo que ese es el granito de arena que cada persona puede hacer, ¿no? Y así nos podemos, pues ahora sí que limitar o más bien privar de ciertas cosas que no deberían de pasar a más allá. Oye, déjame decirte una cosa. ¿Qué hacer como papá? Como papá, no en la paternidad, papá, mamá, no. ¿Qué hacer como papá cuando... No que te enteres que tu hijo está en el tendedero, porque no quiere decir eso. Pero cuando viene a ti una situación de ese tipo. O sea, si te ha tocado algún caso en el que, oye, te enfrentas a que un papá tiene un hijo. Yo conozco un caso de un muy buen amigo que tuvo que mandar al hijo a vivir a otra ciudad en México, porque ya tenía 4 de estas denuncias. Entonces, también algo ahí no funcionaba bien, ¿no? Sí. Pero, ¿qué haces como papá? Mira, yo creo que lo más importante es no hablar desde el reclamo, desde el enojo, sino desde el entendimiento, en cualquier caso. No, o sea, que si tú ya ves que tu hijo a lo mejor está en el tendedero, o que si a lo mejor tú ves algunos rasgos que no están chidos de tu hijo, pues sí ten una conversación con él, más que pues imponiendo o asumiendo algo, más bien cuestionándolo. Oye, me gustaría que me platicaras por qué tu nombre apareció 4 veces en este lugar. Oye, si hay algo, ¿no?, que está pasando contigo, me gustaría que me lo expresaras, ¿no? Y si ya tu hijo sí te llega a decir que sí es verdad, creo que así lo responsable de un papá será decir como tienes que pagar por tus acciones, ¿no? Tienes que pagar por tus actos de una forma o de otra, ¿no? Pero sí creo que es mucho más importante entender a tu hijo, entender por qué lo está haciendo, porque, a ver, también aquí sí voy a meter un tema, o sea, muchas de las cosas que vemos en casa, ¿no?, desde que somos pequeños, son cosas que si no concientizamos repetimos. No porque el papá pudo haber hecho lo mismo, sino por cierto, también, sí, ¿no? O sea, porque la verdad es que sí es real, o sea, en un tema de pedofilia, en un tema de abuso sexual, pues sí viene mucho desde la infancia, ¿no? Desde cosas que tú observaste con tus papás o con tíos o con primos o con... ¿Me explico? Entonces, o sea, sí creo que todo viene desde ahí. Entonces, creo que también como papá es hacerte tú responsable de las formas en las que tú educaste a tu hijo, las formas en las que tú le
enseñaste ciertas cosas y decir, pues vamos a trabajar en esto. Y es que, Ivana, yo creo que ahí hay dos, y sin generalizar, pero entendiendo que pueden ser un par de caminos que existen, es cuando tú tienes a un hijo, o sea, nada arrastra más que el ejemplo, ¿no? Vamos empezando por ahí. Y entonces tiene, o sea, una situación de estas y abordarlo, pues yo creo que puede ser desconocimiento. Y si hay desconocimientos que no se han tenido en las conversaciones, hay una frase que leí ayer que me gusta muchísimo, es que dice, el hombre que soy hoy fue por las conversaciones difíciles que tuve ayer. Claro. Y entonces, si no tienes las conversaciones difíciles con el hombre masculino que estás formando y mandándole al mundo, porque eso hacemos los papás, pues entonces te puedes enfrentar a este tipo de cosas. O también del otro lado es porque el modelo de crianza sigue bajando en el hombre poderoso, el hombre que ejerce el poder desde lo material, el dinero, la fuerza física, que es lo tradicional de esto, ¿no? Entonces tienes a un chavo de 20, 25, 20 años queriéndose relacionar con niñas en estos dos modelos. Sí, sin hablar, y al mismo tiempo del otro lado tienes este chavo también pues, con el formato tradicional y el guión, ahí medio el guión, y entonces en su casa tiene a el papá que le sigue diciendo esto, pero la mamá que es feminista. Claro. Y entonces dices, pues como ¿para dónde le jalo, güey? Sí. Están ahí los chavos. Sí, o sea, justamente creo que hay mucha confusión, ¿no? Y creo que algo muy importante, o sea, en este tema es que como papá tú tienes la responsabilidad de enseñar, ¿no? O sea, de educar, de ser esa figura, pues sí, que está presente y que pues le enseñas a tus hijos ciertas cosas, ¿no? Creo que la mayoría de este tema de abuso sexual, o sea, de violaciones, se da a través de lo que observamos en la pornografía, por ejemplo, ¿no? De que es muy erotizada y es muy violenta muchas veces. Entonces, si tú tienes ese concepto sobre lo que es el sexo, tú lo vas a replicar, ¿no? Entonces, creo que algo que podríamos empezar a hacer, o los papás, ¿no? Y que yo cuando llegue a tener hijos me gustaría hacer, es que esta educación sexual la tenga con un experto, ¿no? O sea, que sea como, ok, que la pornografía te sirva para tu deseo y tu excitación y todo, pero a ver, antes de eso me gustaría que fueras con un educador sexual o con un sexólogo, con una sexóloga que te explique, ¿no? La anatomía, cómo funcionas, ¿no? O sea, toda esta parte que ya lo estás aprendiendo desde una persona que es experta en el tema y no a través de la ciencia ficción. Oye, hablemos, ya ves que nuestros queridos amigos, un saludo a nuestros amigos de YouTube. Hola. Hola. ¿Cómo están, amigos de YouTube? No nos vayan a banear lo que acaba de decir Ivana, por favor, porque entonces digamos el mundo de la intimidad, ¿no? O sea, de la intimidad. Usted que está del otro lado, asuma que cuando estamos diciendo intimidad, estamos hablando del tema de sexualidad, ¿no? Ajá, porque si no, nuestros amigos de YouTube, o sea, así son, ¿no? Tú lo sabes, tú eres creadora de contenido. Sí, I know. Y voy a hacer un paréntesis. Yo creo que hay una gran diferencia entre creador de contenido y líder de opinión. Tú eres líder de opinión. Es muy diferente. Muy diferente. Perdón, con mucho respeto al que sea creador de contenido, porque el creador de contenido es el que tiene buenas ideas, pero no tiene sustancia. Y puede usted ser más famoso que nosotros dos juntos. ¿No? Eso puede ser. Esa es la verdad. Pero bueno, paréntesis, Oye, a ver, aquí en Movimiento, porque qué rico tema, y yo sabía que esta conversación contigo se iba a dar por obvia razón de la diferencia de edades, pero también porque tienes la autoridad de poder hablar del tema, no desde lo que le está pasando a Ivana como mujer de 26 años, sino desde la experta y todo lo que has estudiado. Es bien lindo y bien interesante ver que desde muy pequeños, o sea, desde gente que recién se gradúa de la carrera ya trae mucha experiencia y tienes ya un trecho caminado en esto, porque estoy seguro que la vida te va a dar la oportunidad de ayudar a mucha más gente hacia adelante. Es un gran propósito ese. Pero pues aquí en Movimiento las cosas no son siempre en este tema, ¿no? Y no quiere decir que no sean siempre en este tema, sino más bien tenemos una sección bien especial que estamos implementando. Y se llama, imagínate nada más que, pues de repente sales de aquí del podcast, ¿no? Y al otro día, pues yo te mando un mensaje y te digo, Ivana, te queremos invitar a un viaje. El Movimiento te va a llevar a un viaje. Un viaje único, una experiencia. Oye, Barbón, ¿qué me tengo que llevar? No, vete preparado para ir a la selva. Vale, muy bien. O sea, pues te vas preparada para ir a la selva. Mandamos una camioneta, te recogen, nos vamos al aeropuerto, llegas en el aeropuerto en un jet privado, todo muy bonito.
Llegas y bajas y pues estamos en el Amazonas, ¿no? Y entonces llego y te digo aquí, mi queridísima Ivana, ¿qué crees? Te vamos a poner un reto. Y ese reto es que vas a pasar un mes aquí en la jungla. No, pues que no venía preparada, no te preocupes. Aquí están todos los juguetes que tú necesites. Todo. Tecnología, obviamente no te vamos a poner un hotel, porque pues no es así, pero tecnología, tiendas de campaña, un coche para que te muevas, alimentos, todo va a estar aquí listo. O sea, pero vas a pasar este mes aquí y no vas a estar sola. Te vamos a dar la oportunidad de que escojas a 5 hombres para que pasen contigo este mes aquí. Ujú. Y tienes un wild card en esa selección. En estos 5 hombres te puedes traer a gente de otra época, ¿eh? O sea, te los puedes traer y los puedes tener aquí contigo. Déjame darte algunas consideraciones importantes, porque todo el mundo diría, pues, claro, pues, puta, qué bonito, pues, es una buena oportunidad para armar una buena fiesta, eso. Sí, pero vas a pasar un mes. Alimentación, conocimiento y obviamente la risa es importante, hay muchas cosas. ¿A quién escogerías? A primero sería a Buda. A Buda, ¿por qué a Buda? Porque siento que él me ayudaría a encontrar paz. Muy bien. ¿No? O sea, creo que pues esto de aquí y el ahora, ¿no? El mindfulness y la respiración consciente de que pues es lo que te hace que sigas todos los días adelante. Maravilloso. ¿No? Y te da la Buda paz ahí, a él. Muy bien. Invitaría a Michael Bublé. A Michael Bublé, para muy tener bien. Pues música todos los días. Claro, ¿no? pues qué bonito, ¿no? A ver, te levantas y en lugar del gallo, Michael Bublé cantando. Exacto, ¿no? exacto. Fogatadas con Michael Bublé, muy bien. Sí, 100%. Invitaría a Chris Hemsworth. Okay. Para tener con quien pasar el rato, pues ya sabes, tener cotorro, pues como que cierta onda, ¿no? diversión. Oye, y que si llega el león, pues el león se va corriendo porque ese cuate es como 5 leones puestos, ¿no? Muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Invitaría a Walter Rizzo. Muy bien, Walter Rizzo. Él es como mi alma mater, o sea, aprendo todos los días de él y me encantaría tenerlo ahí que me siga enseñando sobre el amor y las relaciones. Y nada más déjame hacerte una consideración. Sí. O sea, la alimentación es fundamental. Sí. No, sí, justo. Uy, pues no sé, invitaría... Híjole, es que diría Gordon Ramsay, pero la neta creo que me estaría regañando todo el tiempo para que me cocine, ¿no? O algo así. Pero de chefs, híjole, pues invitaría como un chef. Un chef. Alguien que se puede inventar. Puede Enrique ser Olvera. Sí, o sea, le dices a don Gordón, ¿sabes qué? Oye, pues mira, te va a tocar rífate. Cocinar, hermano. Sí, o alguien de cocina molecular o algo así, o sea, ¿no? Que sepa como que improvisar con lo que tiene alrededor. Entonces creo que esas serían mis 5 personas que invitarían. Oye, a ver, déjame, te voy a decir, la reflexión de este ejercicio, porque tuve la oportunidad durante la pandemia, cuando tenía otro formato que se llamaba Diarios de Barbería, lo hacíamos siempre, o con hombres y mujeres, con personalidades. Y ahorita, junto con la producción, decidimos hacerlo así, porque hay muchas reflexiones alrededor de esto. La primera es, tú eres de quien te rodeas. Sí, 100%, personas vitamina. Importante. Sí, yo sé que, amiga feminista, usted que está del otro lado, ¿por qué no mujeres? Pues porque este es un foro de hombres, güey. Entonces, sí. O sea, no se aguafiestas, güey. O sea, así es, ¿no? La otra es la importancia del balance en la vida, ¿no? Y entonces, si tú te diste cuenta, fue muy lindo escuchar a Ivana decir, más allá que yo insistí en el tema de la alimentación, porque normalmente siempre, no, yo me traería no sé quién, le digo, hermano, ¿y tú la comida tú le das? ¿O sí, cómo está la onda, okay, ¿no? show. Entonces pero dijiste música, dijiste espiritualidad, o sea, ¿no? Conocimiento, ¿no? Y pues obviamente, pues en la gozada, ¿no? Con el señor Thor ahí que se puede dar, ¿no? Justo. Oye, ¿no viste? Tiene una gran serie en Netflix de un reto que hizo para estar, o sea, hizo 6 o 7 retos para llevar al cuerpo al extremo. Velo, o sea, lo voy a ver. Ir a Alaska y estar 15 minutos abajo en el agua congelada, ¡Órale! Estar en el, ¿cómo se llama? En el desierto, o sea, así como lo ves, es Thor en la vida real. O sea, sí, wow, qué así locura. aparte, es que mide como 16 metros. Sí, no, o sea, impresionante. Uf. Y es Thor. O sea. Y a todos los que les gusta el mundo de Marvel,
pues obviamente yo tengo una teoría, y sé que no tiene nada que ver con el tema, pero no importa, yo tengo una teoría. Yo digo que detrás de cada niño siempre vive un superhéroe. Siempre hay un superhéroe ahí. Sí. Y eso tiene mucho que ver con muchas cosas en la vida. Y digo, cuando vas creciendo, la vida te quita ese superhéroe y nunca lo tendrías que dejar ir. Porque habla de ti, de tus valores, de niño muchas interior. cosas. Y es niño interior y cosas. Yo sería el Capitán América, por cierto. Ay, qué chido. Que también te lo podrías llevar en lugar de Thor, ¿no? O sea, también sería a Chris Evans, bueno, también, ¿no? No me gusta tanto, es que me gustan los barbones y como los que imponen. Bueno, pues este cuate también impone, pero bueno. Muy bien, mi querida Ivana, muchas gracias. No, gracias a ti. Cuéntanos, ahora sí que cuéntanos, ya nos contaste muchas cosas. Si te diste cuenta, toda la conversación se movió en torno a esta inminente preocupación que hay de nosotros como padres, como hombres maduros, hacia lo que está sucediendo con los hombres de la generación de abajo y todos los retos que vemos que enfrentamos. ¿Qué le puedes recomendar al papá que nos está viendo, pero también al chavo, porque tu audiencia nos va a llevar a ellos, al chavo de 24, 25, 20 años que se está enfrentando a esto? ¿Qué le puedes recomendar? Mira, lo primero sería que no te dé miedo mostrarte vulnerable, que no te dé miedo conectar con tus emociones, que no te dé miedo pedir ayuda. Creo que actualmente hay muchas personas que llevamos proceso terapéutico y que para eso estamos los psicólogos y las psicólogas, para poder ayudarte en este proceso. Que también seas muy consciente, que trabajes aquellas cosas que te duelen, aquellas cosas que a lo mejor ves que se repiten constantemente en tu vida, ¿no? Que también te quites ciertas creencias de lo que deberías de ser o de lo que supuestamente la sociedad te está imponiendo ser, porque para nada tú tienes la elección todos los días de ser la persona que quieres ser. Que igual también a la hora de conectar con mujeres, de conectar con algunas parejas, les preguntes, ¿no? Las cuestiones, que te guste realmente conocer este lado femenino también de las mujeres, que es algo hermosísimo, y que también no tengas miedo, eso sería lo principal, y pues eso sería más que nada. Pues muchas gracias. Sí. Fíjate nada más que lindo, no tengas miedo a vivir. No tengas miedo a vivir. Asume la responsabilidad de hacerlo, de vivir así. Es una belleza y es un lujo estar aquí. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente episodio de Movimiento. Gracias.